Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Hay mucha política esta mañana con los ecos del lanzamiento de Sumar, el anuncio de Yolanda Díaz, pero hay también algunas últimas horas que nos llevan a situar primero la crónica del mundo. En concreto, y para empezar, Ucrania. Porque el jefe del grupo Wagner, la compañía de mercenarios al servicio de Putin, ha anunciado esta madrugada que la bandera rusa ondea ya en el corazón de la estratégica localidad de Bakhmut, en el este de Ucrania, después de meses de duros combates. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, José Luis. Sí, una bandera que cuelga ya de los balcones de los edificios gubernamentales de esa localidad. Y en la que Yevgeny Prigozhin, el jefe de los mercenarios, ha escrito un mensaje en memoria del bloguero ultranacionalista Vladlen Tatarsky, uno de los propagandistas favoritos del Kremlin, que ayer moría en un atentado en una cafetería del centro de San Petersburgo mientras recogía un premio. Un busto que iba cargado de explosivos que detonaban instantes después de este sonido que escuchábamos, acabando con la vida de Tatarsky y dejando al menos una treintena de heridos, en el que es ya el segundo golpe mortal en suelo ruso contra quienes defienden a ultranza la invasión de Ucrania. Una agresión que marca el pulso político en Europa, especialmente en los países fronterizos con Rusia, como Finlandia, donde la derecha y la ultraderecha parecen encaminadas a formar gobierno tras su victoria en las elecciones de ayer, unos comicios legislativos en los que la inflación y el aumento de la deuda pública le han pasado factura a la que todavía es la primera ministra finlandesa, la socialdemócrata Sanna Marin, que a pesar de contar con uno de los índices de popularidad más altos en la historia reciente del país, tendrá casi imposible revalidar una mayoría parlamentaria. Los mercenarios de Wagner, pues, en el centro de Bakhmut, o dicen que están ya en el centro de Bakhmut. Kiev, de momento, no da respuesta. Las elecciones en Finlandia, los dos ítems que marcan en este momento la crónica del mundo. En España, mientras, ya saben que el acto político lo marca lo que sucedió ayer en Madrid. Se presentó la plataforma con la que Yolanda Díaz quiere llegar a la Moncloa para encabezar el próximo gobierno. Al grito de presidenta, presidenta, recibían ayer a Díaz las miles de personas que la acompañaban en el acto de lanzamiento de su candidatura, que pretende englobar a todas las formaciones a la izquierda del Partido Socialista, incluido Podemos, que se resiste a dar el sí quiero y para cuya cúpula dejaba ayer este recado la lideresa de Sumar. Y yo creo que ya estamos cansadas de tutelas, estamos cansadas de ser ninguneadas, estamos muy cansadas. Y lo seguiremos diciendo. En ese acto de presentación de su carrera presidencial, la vicepresidenta segunda estuvo arropada por dirigentes de la izquierda como Íñigo Errejón, los alcaldes de Barcelona y Valencia, Ada Colau y Jaume Ribó, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Nos estaban diciendo que la política era polarización. Nos decían que la política era ruido. Hemos demostrado que la política con mayúsculas es otra cosa, es dialogar y dialogar. El que no piensa como nosotras, dialoguemos más con esas personas para llegar a puntos de encuentro. Ausencia de la dirección de Podemos en ese acto ayer en Madrid. Entre tanto, Pedro Sánchez presumía de logros de la legislatura en un acto del PSC en Barcelona. Es posible contener la inflación y cuadrar las cuentas públicas. Es posible abordar una reforma laboral y una reforma de las pensiones con paz social. Sí lo es, lo estamos haciendo y esa es la España de hoy. Esa es la España del siglo XXI. En el Partido Popular, su portavoz Elías Bendodo tiraba anoche de chascarrillo para definir a Yolanda Díaz como la marca blanca de Pedro Sánchez y meter el dedo en la llaga de la izquierda. Va a ser curioso ver a las ministras Belarra y a la ministra Montero suplicar, rogar a la señora Yolanda Díaz que le haga un hueco en las listas. Todavía este episodio tiene que verse y eso es lo que vamos a ver en las próximas fechas. Es lunes, es 3 de abril. Comienza así una semana especial para millones de españoles que disfrutan ya de algunos días de vacaciones o que están a punto de hacerlo. La Semana Santa marca el pistoletazo de salida de la temporada turística en España y este año los pronósticos del sector son muy buenos, eso esperan, a pesar de cómo están los precios. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, a pesar de la inflación, el turismo no solo espera aguantar el tipo, sino que encara la Semana Santa como el pistoletazo de salida de una temporada que confía sea récord. La ocupación en los hoteles está rondando el 80%.
100%, hasta el 95% en algunos destinos de costa, y las reservas, estiman las agencias de viajes, están un 15% por encima de la Semana Santa de 2022. Y es que a esas alturas aún hablábamos de Omicron, de las últimas restricciones internacionales, así que con todo eso ya olvidado, confían desde el sector en que 2023 sea definitivamente el año de la recuperación. Miguel Garrido es presidente de CEA. Afortunadamente este año sí podemos decir que se han rebasado las previsiones y el ritmo de viajes del 2019. Y eso a pesar de los agujeros que deja la inflación en los bolsillos de la mayoría de familias. Los hoteleros, en todo caso, insisten en el esfuerzo que hacen por contenerla, aunque solo en alojamiento gastaremos este año un 20% más que el anterior. Hablando de los esfuerzos económicos de las familias, un informe del Banco Central Europeo revela que la banca española sigue siendo una de las más tacañas del continente. A pesar de que las entidades españolas han mejorado levemente la remuneración de los depósitos, la rentabilidad del ahorro sigue estando muy por debajo de la media europea, aunque eso sí, cobran más por prestar el dinero que los bancos de los países vecinos. Los detalles los tiene Jordi Fábrega. Los últimos datos del Banco Central Europeo dicen que la banca española aumentó ligeramente en febrero el interés que paga por los depósitos de las familias, pero sigue estando muy lejos de lo que se paga en el resto de Europa. Porque si en España los bancos ofrecían un interés del 0,86% por los depósitos de las familias, la media europea es de más del doble, supera el 1,9%. Solo los bancos de Portugal, de Chipre y de Eslovenia son menos generosos que los españoles. En cambio, a la hora de contratar préstamos, la situación es radicalmente distinta, porque los bancos españoles sí están subiendo los tipos de interés. De hecho, las nuevas hipotecas firmadas en febrero se contrataron, según estos datos del BCE, con un interés del 3,4% en España, superior a la media europea. Así que la conclusión es que la banca española paga poco a las familias por su dinero y pide más que la media europea para conceder un préstamo. La Semana Santa en Roma ha comenzado con la reaparición del Papa Francisco. ¿Cómo se siente, Santo Padre? Ancora vivo, ¿sabes? El sábado le escuchábamos decir eso de que todavía está vivo al salir del hospital donde pasó 3 noches ingresado por una bronquitis. Desde el inicio de la Cuaresima y ayer Francisco oficiaba la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, visiblemente fatigado, eso sí, una misa en la que habló, entre otros asuntos, del aborto y de los olvidados del mundo. En Italia también son noticia las polémicas declaraciones del presidente del Senado, el dirigente de ultraderecha Ignacio La Russa, que ha menospreciado, ahora lo escucharán, el papel de los partisanos italianos en plena Segunda Guerra Mundial. Concretamente ha criticado un ataque de los guerrilleros contra un batallón del ejército de Hitler que desembocó en una de las mayores represalias nazis en Italia. Corresponsal en Roma, John Solés. Según La Russa, el movimiento de liberación partisano cometió un crimen en el atentado de Vía Rosella de Roma en plena Segunda Guerra Mundial, en el que murieron 35 personas y otras 64 resultaron heridas. Eran italianos los asesinados, ha afirmado La Russa. No eran viejos nazis, sino una banda de músicos jubilados. Una banda de semipensionati. Los líderes de la oposición han pedido su inmediata destitución porque casi todos los fallecidos pertenecían al 11º regimiento de la Bolschenpolizei nazista y porque en la represalia posterior los ocupantes fusilaron a 10 inocentes romanos por cada nazi muerto, una herida que sigue abierta en Italia. Cotidianamente asistimos a afirmaciones gravísimas de personas que... Cotidianamente asistimos a afirmaciones gravísimas de altos cargos de este gobierno, ha denunciado la dirigente de la oposición Schlein del Partido Democrático, intentando reescribir la historia. Puede parecer anecdótico, pero la anécdota, si lo es, ha desencadenado durísimas polémicas que han enrarecido los preparativos de la derrota del nazifascismo del próximo 25 de abril en Italia. Así están las cosas en Italia, en el seno de la Unión Europea. En Francia comienza hoy una semana decisiva para tratar de reencaminar la crisis política reabierta después de la aprobación por decreto, ya saben, de la reforma que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. La primera ministra Elisabeth Borne ha citado este lunes a los presidentes de todos los grupos parlamentarios para buscar un diálogo que los partidos de izquierda, incluido el de Jean-Luc Mélenchon, no parecen de momento dispuestos a entablar. En paralelo, el presidente francés ha abierto el debate sobre la legalización de la eutanasia. Eso en un país que rara vez logra ponerse tan de acuerdo en algo como la necesidad de regularizar la muerte asistida. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Aunque no está claro cómo Macron va a desarrollar una posible legalización de la eutanasia,
en Francia, la Convención Ciudadana que él mismo convocó a finales del año pasado considera necesario autorizarla. Los 184 miembros de esta convención, elegidos por sorteo y apoyados por expertos, entregan este lunes por la mañana a Macron sus conclusiones en que se muestran mayoritariamente favorables a la eutanasia o el suicidio asistido. Concretamente son el 92% de estos ciudadanos respecto al 3% en contra y un 5% de abstenciones. Fuentes del Elíseo no han desvelado si el presidente va a pedir al gobierno que elabore un proyecto de ley sobre el asunto ni si este se presentará este mismo año. Lo único que han asegurado es que no habrá un referéndum sobre el tema. Pero una anterior convención ciudadana sobre el clima en el primer mandato de Macron frustró muchas de sus expectativas porque casi no se aplicó ninguna de sus medidas. En estos momentos en Francia solo está permitido lo que se denomina acompañamiento de final de vida. En las conclusiones de la convención se llama cambios profundos en las curas paliativas por su insuficiencia y desigualdad, con falta de presupuesto y con personal no formado. Respecto a la ayuda activa a morir, hubo más división entre los miembros de la convención, ya que solo se aceptó si se cumplían una serie de garantías muy restrictivas. Y en Estados Unidos aumenta la cifra de víctimas mortales por el paso de varios tornados en los estados del centro del país como Tennessee y Arkansas. Allí se concentra la mayor parte de los destrozos durante este fin de semana, Sonia Palomino. Las víctimas se han registrado en Tennessee, Arkansas, Indiana, Illinois, Alabama, Mississippi y Delaware. Es una cifra provisional. Las autoridades cuentan con que el número de fallecidos siga aumentando por los gravísimos destrozos que han dejado los tornados a su paso. Miles de viviendas han quedado arrasadas, unos 45.000 hogares continúan sin luz y ahora los vecinos se afanan en rescatar lo que pueden de entre los escombros. Es muy difícil ver cómo ha quedado todo, decía este vecino de Arkansas que participaba como voluntario ayudando a los afectados. El presidente Joe Biden ha anunciado que el gobierno federal prestará a los estados la asistencia que sea necesaria tanto para atender las necesidades inmediatas como para ayudar en las labores de reconstrucción a largo plazo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Es el momento de repasar otras historias que nos traen nuestros compañeros de las emisoras. Hoy vamos a Castilla y León, ya Murcia. Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Murcia, Juanjo Asensio. Hola, Juanjo. ¿Qué tal? Buenos días. Contigo voy a empezar con la historia de un hospital de Murcia que ha llevado la música clásica en directo a la UCI para primero humanizar esta área tan crítica del hospital y luego también para tranquilizar a los pacientes que están ingresados. Sí, la música sin duda alguna ayuda a despertar emociones positivas, a reducir la ansiedad y con este objetivo los responsables de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Morales Meseguer de la ciudad de Murcia ha decidido que un grupo de miembros de la Orquesta Sinfónica de esta región pues de vez en cuando pueda acudir a dar conciertos de música clásica en directo. El último tuvo a Vivaldi de protagonista. ¿Y por qué? Pues bueno, llegaba la primavera. Pues así, de esta forma, se consigue sacar a la música de su entorno natural, el auditorio, y se acerca a personas con una necesidad especial. El jefe de la UCI de este hospital, Andrés Carrillo, contaba al diario La Verdad que el objetivo de este programa es el de humanizar esta zona hospitalaria. Le escuchamos. Intentamos hacer el entorno más amable. El entorno más amable significa que si los bosques donde están los pacientes es un sitio frío, extraño, con muchas máquinas, con muchos pitos, lo que hacemos fundamentalmente es crear un entorno que el paciente es lo mejor posible. Bueno, pues ese proyecto de humanización también contempla la colocación de vinilos en otras zonas del centro sanitario con imágenes de distintas playas de la región de Murcia, pues para hacer así el centro sanitario más atractivo, unas fotografías que sin duda alguna pues aportan calidez y también tranquilidad. La música, Mario, que a veces va bien para contrarrestar algunos enfados y hoy quieres hablarnos de enfados, empezando por el que hay de algunos colectivos contra el vicepresidente de la Junta. Sí, quizá recordaréis, y si no os lo recuerdo yo, que Juan García Gallardo anunció tras los incendios de Zamora del pasado verano, dramáticos incendios que además de quemar más de 60.000 hectáreas, pues se llevaron por delante 4 vidas, que a través de la Consejería de Cultura que controla Vox iba a organizar en otoño un concierto benéfico con artistas de primera línea para ayudar a los perjudicados. Esto lo dijo así en un tuit. Bueno, pasó el otoño, ha pasado el invierno y habrá que esperar al 3 de junio para que tenga lugar un concierto que deja de ser benéfico y pasa a ser solidario con entrada gratuita. El cartel lo encabeza Fangoria. Le acompaña también un grupo asturiano, Marlon, de que el vicepresidente se confiesa seguidor, y otras 2 bandas, una de Zamora y otra de Valladolid. Los cachés de los 2 primeros, 80.000 euros. El resto y la organización del evento van a suponer 160.000 euros de las arcas públicas. Lo de benéfico pasa a ser ahora concierto de reparación moral, según lo explicado por el propio vicepresidente, que añade que la zona de Villar de Ciervo se va a ver beneficiada por el
gasto que van a hacer los 5.000 espectadores que, según la Junta, van a ir a este concierto. Los vecinos, por lo que sea, pues no han recibido precisamente esta noticia con alegría. Esto es la mayor sinvergüencería que hay, vamos, en toda Castilla y León. Gente que se ha muerto por ahí, no sé si será algo o no, pero que se ha repartido, pero no en conciertos. Los conciertos los haremos nosotros cuando nos dé la gana. Han hecho una foto la más de guapa a todos y no han pensado en la gente que se ha quedado sin nada. Bueno, vamos, que se puede ir la Junta con la música a otra parte. La plataforma La Culebra no se calla, que nació tras este desastre que dejó el incendio, ha recordado que las ayudas que prometió el gobierno autonómico siguen sin llegar en su totalidad a las zonas afectadas. Es tremenda esta historia. Es decir, un concierto para recaudar dinero y acaba siendo un concierto que paga el erario público para, teóricamente, reparar daños morales. Bueno, y cuéntame también lo del alcalde de León, que se ha puesto a reparar un camino y ha destrozado el patrimonio. Sí, esto ha pasado en Castro Calbón. Esto está al sur de la provincia de León, cerca de Zamora. Quería allanar un camino rural. Bueno, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que ese camino en realidad es la Vía Nova, la calzada del Obispo, es una de las vías romanas más antiguas y mejor conservadas que tenemos en España. Y decimos que teníamos mejor conservada porque la entrada de las máquinas pues han llevado por delante 1.200 metros de esta calzada romana que nace en Astorga y termina en Braga, en Portugal. La Junta ha abierto un expediente sancionador a 2 ayuntamientos, el de Castro Calbón, que gobierna el PSOE, y el de San Esteban de Nogales, que gobierna el PP. En fin, Mario, Juanjo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Los que tengan unos días de vacaciones por delante esta Semana Santa pueden aprovechar para ponerse al día con las mejores series. Y hoy Pepa Blanes nos trae la nueva temporada, lo último de una de las series que más éxitos ha cosechado últimamente en televisión. Es también una de nuestras favoritas, Succession. Un drama shakespeariano donde una familia de multimillonarios se despellejan con insultos, diálogos inteligentes y referencias a la política americana. Con estas bazas poco más hay que añadir para recomendar Succession. Me preocupa todo este asunto porque tú quieres joder a papá, tú joder a Tom y yo soy el único que quiere montar una empresa seria sin ir jodiendo a nadie. La serie de HBO Max, multipremiada y elogiada, regresa con su cuarta y última temporada, donde ese paterfamilias, Brian Cox, está a punto de colapsar física y mentalmente, con todos sus hijos en contra, sin un heredero claro para tomar el control de las empresas de medios de comunicación. It does worry me because it's such. Fox is... Claro que me preocupa porque es tan... Quiero decir, la Fox es horrible y está mintiendo, está eligiendo cómo hacerlo. Eso nos decía el actor, que ha estado en Madrid visitando el Prado y haciéndose fotos frente al Saturno devorando a sus hijos de Goya. La primera vez que fui al Prado pensé que era el peor museo en el que había estado porque las pinturas estaban muy mal iluminadas, pero ahora es magnífico. No se asusten, el escocés no tiene nada que ver con ese empresario maquiavélico de la serie que ya ha hecho historia y que nos da lecciones de cómo el dinero y el ansia de poder lo corrompe todo, incluso los medios de comunicación. Las inquietantes conexiones que tiene a veces la ficción con la realidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.